¿Cuántos de nosotros eh, tratamos de descansar mm, de todo el trajín del 31 de diciembre para el primero? ¿O ustedes se pararon el primero de enero y vinieron, hicieron de todo? Bueno, algunos hicieron sopa, algunos otros nos quedamos hasta tarde y bueno, y forma parte, ¿no?, de ese pequeño tiempo que tenemos, y aún todavía algunos dicen, todavía estoy de vacaciones, hermano, me arreglo bien a partir ya de las otras semanas. Y bueno, hay anécdotas también que nos suceden, y precisamente hoy voy a hablarles de una anécdota muy personal que me pasó el 1 de enero, y son cosas que nos acontecen que también son aprendizaje. Hace unas semanas atrás también yo les compartía acerca de esa experiencia de barrer un patio, y para mí fue un aprendizaje muy grande. El 1 de enero, bueno, gracias a Dios saqué 2 chinchorros al patio y todo eso. Llegó mi mamá a la casa, le dije, mamá, vamos a acostarnos afuera un rato en el chinchorro, que el viento que corre es sabroso. Y yo empecé a buscar los colgaderos. Dentro del cuarto tengo un par de colgaderos bien bonitos, pero dije, esos están muy apretados, voy a buscar otros mecates. Y entre esos mecates vi uno que estaba medio, como dicen aquí, medio gallina, que no estaba muy bueno. Yo dije, bueno, voy a hacer una cosa, voy a amarrarlo aquí, voy a hacer de esta manera para que quede fino, quede bien. Pongo el colgadero, pongo el otro, pongo el chinchorro donde iba a colgar mi mamá. Dije, no, mi mamá va a colgar aquí. Menos mal que ella decidió acostarse en el otro chinchorro. Y yo, bueno, me dejó este otro lado. Y yo, tranquilo. De repente, ese colgadero comienza y me hace ¡tac! Yo volteo y veo, y ¿será que pasó aquí? Vale. ¿Será? No, eso seguro que como no estaba bien ajustado al botalón, entonces seguro se peló. Y estamos haciéndome esto y aquello, y por segunda vez hace ¡tac! Este colgadero, ¿será que me va a dejar? Pero bueno, chicos. Y mi mamá dice, hijo, revise, párese, revise. Yo, eso lo amarré yo bien, no hay ningún problema. Hermanos, a la tercera vez al rato, el colgadero hace ¡tac! Y yo pienso, y digo, ¿no? ¿Será que este colgadero se me va a reventar? Termino de decir la palabra, hermano, y ¡pácata! Caí cuán largo era. Se reventó el colgadero. Bueno, yo no sé, yo publiqué las fotos, publiqué la primera foto por el Facebook, algunos hermanos lo vieron, descansando allí, y luego, pero lo hice para reír un poco porque me tocó. O sea, sí me golpeé un poquito, obviamente que no se golpea en una caída de esa, y también un poco la vergüenza. Mi mamá se rió bastante, obviamente, y hay personas que no les gusta. Si alguna persona se ha caído de un chinchorro y viene alguien se burla, no le gusta, pero a mí me tocó bueno, pues simplemente reírme también. Y yo tomé la foto, me manda a mí por estar de abusado, ¿no? Pero no me quedé allí, no me quedé tirado, sino de que, bueno, tuve que levantarme, tuve que limpiarme, tuve que agarrar el colgadero, el chinchorro, sacar el colgadero, buscar otro, ajustarlo bien, volverlo a poner y aguantar después la chacota que me tenían. Sí, porque tuve que aguantarla. Y eso me, analizando y compartiendo, me dio una gran enseñanza. Que nosotros estamos llenos de decisiones, que nuestra vida está llena de decisiones, y de esas decisiones vienen consecuencias para nosotros. Y es de lo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. ¿Qué decisiones tomó usted el año pasado? Las cuales, esas decisiones le dieron buenas consecuencias. Me borraron la D. Sí, ahí aparece decisiones. Hay una D que va allí, dice decisiones. Pero, ¿qué decisiones tomó usted el año pasado que le trajo malas consecuencias? ¿O qué decisiones tomó usted el año pasado que le trajo muy buenas consecuencias para su vida?
No sé, estos días se prestan para analizar todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué decisiones tomará usted en este año? Oh, no sé, pastor, pero trataré de tomar las mejores decisiones en mi vida. Y toda decisión, lo importante es que toda decisión tiene siempre consecuencias, buenas o malas, para nuestra vida. Pero siempre hay consecuencias. De una forma u otra, en un tiempo u otro, pero siempre va a haber consecuencias. Hay acciones que usted y yo cometemos, que decimos muchas veces, mira, cometí esto, hice esto, no hubo una consecuencia directa o algo, pues vuelvo a hacerlo. Porque esa es nuestra naturaleza. Estamos como el chimpancé cuando venía y estaba buscando comida, levantó una piedra y se encontró una serpiente. Y una de las formas del chimpancé defenderse es que cayó desmayado. Pero cuando se levantó, volvió a levantar la piedra para buscar, volvió a ver la serpiente enrollada ahí y se volvió a desmayar. Y eso pasó como 5 veces. A veces nosotros somos así también. Y nuestras decisiones nos llevan precisamente a consecuencias difíciles. Ahora, esto me dio una enseñanza. Este pequeño episodio de mi vida, esa pequeña situación me dio 3 grandes enseñanzas. Es lo que quiero compartir con ustedes. Decisiones y consecuencias. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te damos las gracias por tu bondad y tu misericordia. Porque eres bueno, eres grande y en medio de todo tú nos sostienes aquí. Nuevamente pedimos por nuestros hermanos y hermanas en situaciones difíciles en otros estados del país, donde queriendo estar reunidos en un templo, pues no lo pueden hacer por las evidentes situaciones. Pero te rogamos, Dios, que sigas obrando y que puedan reunirse en otros lugares también, que puedan afirmarse en su palabra, en tu verdad, en tu palabra, en tu verdad, Señor, y que sigamos adelante con gran fe. Y que esta palabra que hoy vamos a compartir, seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, llenándonos de tu palabra, afirmándonos y fortaleciéndonos. Te pedimos, Dios, que nos des discernimiento en tu palabra por medio de tu Santo Espíritu y reprende todo aquello que no quiera o que quiera venir a perturbar este tiempo contigo y no quiera que prestemos atención a lo que hoy quieres enseñarnos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo primero que aprendí y que quiero compartir con ustedes en esta etapa pequeña de mi vida es que Dios da discernimiento de lo que no nos conviene. Dios da discernimiento de lo que no nos conviene. Y vuelvo a mi anécdota personal. Yo antes de colgar los chinchorros en el lugar, vi los colgaderos. Yo los observé y vi que precisamente determiné que uno de ellos estaba podrido. Pero ¿qué fue lo que hice? Igual lo coloqué. Igual lo puse. Le hice el arreglito, pensé, no, ese va a aguantar, ¿no? Sin embargo, en mi interior, ya adentro de mí, ya yo sabía lo que iba a pasar. Se iba a reventar. Entonces, ¿qué me da esta enseñanza? ¿O qué me enseña? De que el que está en Cristo normalmente conoce las tentaciones y las situaciones que le van a sobrevenir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se los va a mostrar. O sea, hay muchas situaciones en nuestra vida, en nosotros como cristianos, que nos sobrevienen porque decimos, oh, mira, vine, caí, o fallé en esto, o me pasó esto. Pero no entendemos que si tenemos al Espíritu Santo de Dios, Él nos advierte. Él nos lo dice, nos lo muestra. Hay algo en nuestro interior que nos va a mostrar. Es el Espíritu de Dios. Porque una de las cosas que Él hace es que Él redarguye, Él enseña, Él va a mostrar, va a advertir a lo que nos puede sobrevenir. En Juan capítulo 16, versículo 8, en la palabra de Dios, vamos a buscar ahí, el Señor Jesús les decía a sus discípulos, antes de la venida del Espíritu Santo, para que estuviera con ellos y con nosotros, aún hasta hoy, y dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, redarguirá al mundo. Ahí la palabra mundo significa toda la humanidad, a toda persona, ¿de qué? De pecado y de justicia y de juicio. Les mostrará, les enseñará. Y de pecado por cuanto no creen en mí, dice, de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. La palabra de redarguir es que los va
a enjuiciar, los va a mostrar, les va a hablar, les va a decir, nos va a enseñar a cada uno de nosotros. Y el versículo 13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él les guiará ¿a qué? A toda verdad. Él les guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. ¿El Señor quiere que sus hijos pequen continuamente? Una pregunta que les hago. Obviamente no. ¿Quiere Dios que usted caiga en una tentación? No. Entonces, hay advertencias. Hay cosas y como que algunos dicen, es que hay un yo no sé qué dentro de mí que me dice tal cosa. Ese yo no sé qué sí sabe qué es. El Espíritu Santo de Dios. Porque Él siempre advierte. Él siempre está pendiente allí de advertirnos de las cosas aún antes de que sucedan. Oye, mira, me pasó esto y no es que le pasó porque ya venía usted, ya sabía lo que estaba pasando. Lo que pasa es que en nuestra carne, en nuestra personalidad, en nosotros venimos y decimos, no, yo creo que no vaya a pasar eso. Yo creo que esta persona es muy buena. O yo creo que esto no va a suceder así. Así como yo. Yo creo que el mecate sí va a aguantar. Yo creo que yo le hago el arreglito. Yo le hago el nudito. En la parte que estaba ahí, yo lo ajusto y es en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros accionamos o tratar de arreglar esas cosas que sabemos que no están bien? Normalmente terminan mal. Y terminan para nosotros mal. ¿Qué es lo que sucede entonces? Tenemos las herramientas en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para perseverar en Cristo Jesús y para no caer en una absoluta derrota en diversas situaciones en nuestra vida. El Señor nos da siempre las herramientas para salir al paso de cualquier situación que nos pueda ocurrir. En Hebreos 10, capítulo 10, versículo 38, dice, más ahora el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Mire esto, el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Esa palabra, si se retirare, si dejara de vivir bajo la condición, bajo la dirección de Dios, entonces obviamente no va a agradar a Dios. No vamos a agradar a Dios. Y lo vamos a ver más adelante también. Entonces, ¿qué es? El Señor, repito, nos da las herramientas suficientes para perseverar en Cristo Jesús, como dice el versículo 39. Pero nosotros no somos tales que nos retiramos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel? Dios es fiel. Y nosotros venimos y decimos, pero es que yo soy infiel. Pero resulta también que aquí nos dice que nosotros somos fieles para ganancia del alma. Hace unas semanas les compartía, el año pasado también les compartía, de que hay una parte en una de las cartas de Juan el apóstol, que él decía, el que está en Cristo no peca. Y les compartía de que nosotros queremos obedecer a Dios. Como hijos de Dios, como seres espirituales que somos, nuestra naturaleza espiritual busca, anhela obedecer al Señor. Pero en la batalla que tenemos continuamente, entonces viene y fallamos. Pablo lo dice y como los he compartido varias veces, lo dice en un capítulo completo. Quiero hacer lo que el Espíritu dice, pero también tengo la batalla de la carne que me quiere decir, que me quiere dirigir, me quiere controlar por completo. Y está allí, pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice entonces estas palabras, con todo tengo a Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. El Señor ha dejado a su Santo Espíritu para que nosotros nos afirmemos en Él, para que nosotros tomemos las fuerzas necesarias para no dejarnos llevar por la tentación, para no dejarnos llevar por las circunstancias que sabemos que nos van a hacer caer en algún momento de nuestras vidas. Entienda esto, el Espíritu Santo de Dios, el Señor lo da y nos da discernimiento para ver, para observar, para discernir lo que no nos conviene y para apartarnos de ello. Porque no es solamente decir o pensar, es verdad, creo que eso no me conviene. De todas formas, voy a seguir probando. De todas formas, voy a seguir haciendo esto, sabiendo en nuestro interior, a través del Espíritu Santo, que eso no nos va a ayudar o nos va a llevar a buen camino. Ahí está nuestro primer error. Ahí está nuestra primera derrota. Vuelvo a decir entonces, con todo y eso, Dios nos da al Señor, nos da a su Santo Espíritu para que nos afirmemos y tengamos fortaleza en Él. Efesios capítulo 1, versículo 17 y al 19 dice,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación para conocer al Señor también nos da a nosotros el discernimiento suficiente para poder tomar las mejores decisiones. Y para poder observar, para poder deducir en el Señor qué es lo que no nos conviene, qué es lo que no le agrada a Dios y cuál es el camino que sí podemos tomar. ¿Cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar en Cristo Jesús? ¿Sí está conmigo? Mire, pero no solamente se queda allí. Mire lo que nos entrega el Señor. Dice, alumbrando los ojos de su entendimiento. Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, mira, oh, qué bueno, podemos saber todo eso, pero también podemos y tenemos en el Señor el discernimiento suficiente para poder decir, por aquí no voy a caminar. No debo caminar, entonces tengo que apartarme de esta actitud, tengo que apartarme de esta situación, tengo que apartarme de este hábito, tengo que apartarme de este comportamiento, o tengo que apartarme de esta persona, o tengo que apartarme de este grupo de personas, etcétera. Porque nosotros somos los que al final tomamos decisiones. Usted, el Señor puede venir y puede mostrarte de todo, puede hacerte 1000 señales, puede ponerte de todas las cosas posibles. Tú tomas el camino, pero tendrás de ellas, de esas decisiones, tus consecuencias. Y dice el 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del qué? Del poder de su fortaleza o de su fuerza. Hermanos, en nosotros está el poder de Dios, en usted está la fortaleza del Señor. Y al dejarnos guiar por el Espíritu Santo, podemos vencer los deseos que son contra el Espíritu y dominar los deseos de la carne. ¿Sí está conmigo? Pero es un ejercicio continuo en nuestras vidas. Es un ejercicio diario que todos nosotros tenemos que hacer. Y no nos gusta. No nos gusta. Compartía con José el día de ayer algunas cosas y llegamos a una buena conclusión. Y eso me está dando, como dice Luz, también para pensar mucho en esto. Y había una frase que los dos llegamos: el crecer duele. El crecer duele. Él me decía como médico también que en el proceso de un joven, de un niño que va pasando a la adolescencia, vienen los niños, bueno, mira este muchacho que viene y está pasando todo el día corriendo y cuando llega a la casa le duele aquí, le duele lo otro, le duele allá. Bueno muchacho, pasas todo el día y no te duele y cuando llega a la casa te duele. Es un proceso en su crecimiento, porque sus huesos se van estirando, todo su cuerpo está cambiando, formando, y eso causa dolor. En el espíritu también nuestro crecimiento en el Señor duele. Hay decisiones que nos van a doler, pero van a ser decisiones que a la larga van a tener las mejores consecuencias para nuestra vida. ¿Sí está conmigo? Hay cosas que nosotros creemos que por el dolor que pueden causarnos decimos, no, yo no creo. No. Una vez hace muchos años, una hermana llegó, estaba el pastor Víctor también acá y conversamos y la hermana decía, mire, ¿cómo hago con mi esposo? Mire que no, ya no aguanto. ¿Cómo hago? Porque esta persona anda así, de esta manera, así es. Y el pastor vino y le dijo, póngale en manos del Señor. Y dígale, Señor, aquí está mi esposo, aquí estoy yo. Devuélveme a mi esposo, Señor, como es, como tiene que ser. O si no, llévatelo. ¿O me llevas a mí? No, pastor, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo cree usted, pastor? No. Usted decide, hermana. Así de sencillo. Usted lo pone en manos de Dios y Señor, haz tu voluntad con esa persona y haz tu voluntad conmigo. Ahora, ¿estamos dispuestos a eso? El crecer duele. El hacer la voluntad de Dios muchas veces duele. Pero a veces ese dolor es necesario en nuestras vidas para que podamos nosotros entonces crecer y formarnos. Y el caminar en el Espíritu, el obedecer el Espíritu para vencer los deseos de la carne, también es difícil.
Pero Gálatas, por eso que le dice Pablo a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, así hermanos les digo, vivan por el Espíritu y ustedes así no seguirán los deseos ¿de qué? De la carne. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Vivir por el Espíritu. Y vivir por el Espíritu no es cualquier cosa tampoco. Es muy fácil decirlo, pastor. No es que sea fácil decirlo. Porque yo también tengo que igual que vivirlo todos los días. Y qué costoso está, hermanos. Qué difícil está no quejarse cuando uno tiene muchas ganas de decir, ¡ay, me dolió! Y más bien tengo que decirle al Señor, Señor, gracias. ¿Cuántas veces al día nos quejamos? ¿Sabe qué he pensado? He pensado más bien, no sé, pero aquí lo voy a soltar, ¿no? Póngase usted por lo menos un reto. Trate de ver cuánto tiempo dura usted sin quejarse. No solamente en el día, sino el tiempo máximo que puede durar usted sin quejarse. Hablaba con un hermano eso y él me decía, es que nada más cuando nos acostamos o cuando nos paramos ya nos quejamos. Ay, Dios mío, si me duele aquí. Ay, que esto, que aquello. Ya nos quejamos de todo. Entonces, a veces, hermanos, nos pasa eso. ¿Cuánto duraría usted sin quejarse? ¿En un día? Algunos hermanos dicen, no, hermano, eso es imposible. Para mí eso es imposible. Pero importante es ver esto como la vida en el Espíritu. Sí es posible. Sí es posible caminar y vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay algo que sabemos que es real. Y la Biblia lo dice. El versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contra la carne, y estos están en continua oposición, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hablaba acerca, en estas semanas atrás acerca de esto. ¿Qué quiere un hijo de Dios? Hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué usted? Porque su naturaleza espiritual quiere hacer la voluntad de Dios. No es que pueda, no es que no, su naturaleza como hijo, como hija de Dios, sí quiere hacer la voluntad de Dios. Pero nuestra carne, nuestros deseos en el mundo que están allí todavía contaminados por el mundo mismo, por los deseos, entonces todavía están como que queriendo jalarnos. ¿Ok? Pero entonces por eso es que nos dice, caminen, vivan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque, pero si los guía, dice, el Espíritu no están bajo la ley. Yo digo la ley de la carne, sino que pueden dominar contra ella. Amén, hermanos. Entonces, lo primero que aprendí y comparto con ustedes es que Dios da discernimiento de lo que no nos conviene. Amén, hermanos. Venga lo que venga, Dios siempre va a estar advirtiéndonos. Dios siempre va a estar buscando que estemos preparados para cualquier situación que venga sobre nosotros, sea un momento de dificultad, sea un momento de dolor, sea una tentación, sea una pérdida, sea lo que venga. El Señor va a utilizar diferentes medios para advertirnos, para que nos vayamos preparando. ¿Sí está conmigo? Cuando yo publico las dos fotos, el antes y 3 doritos después, cuando estaba yo ahí caído con el mecate así todo eso, un sobrino me escribe lo siguiente, y eso me llamó mucho la atención. Él me escribe, tío, Dios te bendiga, sabes que tú estás como mi papá, no tienes suerte con los chinchorros. Mi papá pues siempre se le revientan los colgaderos. Y yo le digo una cosa, lo que pasa es que tu papá tiene que rebajar un poco, mi hermano es bien grueso, no, mi otro hermano es bien grueso, ¿no? Pero eso, lo que él me escribió me llamó la atención. Y yo le dije, hijo, la suerte como tal no existe. No está la suerte. Está la voluntad de Dios y están las decisiones que nosotros tomamos. ¿Ok? Y eso es lo que hoy también, la segunda cosa que aprendí y que quiero compartir con ustedes. No existe la suerte como tal, existe la voluntad de Dios y existe el libre albedrío. ¿Sí está conmigo? Ay, ojalá yo tuviera suerte para algo. Mira, tuviera suerte para tener esto o tener aquello. Está la voluntad de Dios y está el libre albedrío que el Señor nos ha dejado. Así es, para nosotros. La voluntad de Dios para sus hijos tiene 3 características importantísimas.
Pero antes de verlas, yo quiero mostrarles lo que nos dice en Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 al 2 dice: por tanto les ruego, hermanos, por las misericordias del Dios vivo, que ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, peleen la buena batalla. No se dejen llevar por la carne. Sacrifíquense. Tomen las mejores decisiones. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, el Señor, en su palabra. Y dice también: no se conformen a este mundo. No se dejen dominar por las reglas de este mundo que son contrarias a la palabra de Dios. No se amolden a ellas, no se ajusten a ellas, no se dejen llevar por esas normativas quizás no escritas, pero que se moldea el ser humano que no tiene a Cristo Jesús. Y dice lo siguiente: mas transfórmense por la renovación de su mente. Apártense de aquello que no le agrada a Dios y sométanse a aquello que sí es la voluntad de Dios, para que comprueben cuál sea la ¿qué? Buena voluntad de Dios, que es ¿cómo? Agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Es buena, es agradable y es perfecta. 3 características de la voluntad de Dios para con los que le aman, para con los que le buscan, para sus hijos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y a veces nosotros decimos: oye, Señor, ¿será que tú me amas realmente? Es que nos pasan unas cosas. Hay situaciones que nos pasan porque Dios las permite, porque tienen que pasar. Y pasan por una enseñanza en nuestra vida. Pero hay cosas que nos acontecen por nuestras propias decisiones. ¿Sí o no? Y esto me pasa por atolondrado. Y esto me pasa por andar de necio. Y esto me pasa porque sabía que me iba a pasar, pero no tomé las decisiones que tenía que tomar. ¿Por qué me caí del chinchorro? ¿Por qué se reventó el colgadero? Porque no tomé las decisiones que tenía que tomar. Sí, es sencillo. Entonces, no es que venga, no es que esté, no tuviste suerte. Me digo mi sobrino: no tuvo suerte, tío. No es que no tuve suerte, sino de que yo sabía que eso estaba mal. Ahora, ¿cuál era la voluntad del Señor? ¿Que me cayera? Vamos a esta anécdota. ¿La voluntad de Dios era que me cayera de chinchorro? Claro que no. Claro que no, porque ya me estaba advirtiendo. Ya me estaba. Ahora, hay 2 cosas. Está primero la voluntad absoluta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad absoluta de Dios sigue siendo buena, sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta. Y cuando tomamos la decisión por Él, cuando nos dejamos guiar por Él, oye, todo bien. Y está la voluntad permisiva, la que nos dice: te estoy advirtiendo, te estoy diciendo, te estoy diciendo, bueno, dale pues. Váyase usted, haga usted lo que usted quiera. En su voluntad absoluta, en su voluntad soberana, Dios da advertencias. Dios advierte, mas está en nosotros recibir la advertencia y obedecerla. Esa es la diferencia. Está en nosotros recibir la advertencia y obedecerla. O ver la advertencia, sí, escucharla y desestimarla. Ok, sí. Pero chévere. ¿Cuántas veces me sonó el colgadero antes de reventarse? 3 veces. 3 veces me advirtió. 3 veces. Y yo pensé: ¿será que me levanto y reviso? Ahí estaba también el Señor advirtiéndome: levántate, revisa, no sé qué sé. Pero yo en mi comodidad, no, eso va a aguantar. No. No, chévere, eso no va a pasar nada. No quise prestar atención a las advertencias. Ahora, ¿cuál acción representa la voluntad absoluta de Dios? La advertencia. ¿Cuál acción representa la voluntad permisiva de Dios? El que yo no me haya levantado. Dios quería que yo me levantara, que revisara, que cambiara, pero repito, no lo hice. Y eso representa a mi libre albedrío. Los 3 sonidos de mecate representan la voluntad de Dios. Hazlo, espera. Pero el no levantarme representa mi libre albedrío. Yo tomé mi propia decisión, no presté atención, no obedecí. Es bueno, chévere. Y me pasó lo que tenía que pasar. Por consecuencia,
tomé mi decisión y recibí mi consecuencia. Y eso es, hermano. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida diariamente, todos los días. Mire, que hemos tomado muchas decisiones que decimos, si no fuera tomado esa decisión, o si no fuera, más bien, o hubiera hecho otra cosa, porque el no hacer nada también es una decisión. Escuche esto, ¿no? El no hacer nada es una decisión. Usted decidió no hacer nada. A veces decido hacer esto, hacer aquello, y no hago nada, pues es igual, una decisión. Decido no hacer nada. Pero de ella también tendremos consecuencias. Es así, hermano. Es como si nos representáramos en aquel que el Señor, esos siervos que el Señor le entregó, a uno 10 talentos, a otro 5 y a otro le entregó, fue 1. El de 10 decidió multiplicar. El de 5 decidió multiplicar, ¿verdad? Pero el de 1, ¿qué decidió? No hacer nada. Enterrarlo. El Señor al que multiplicó 10, mira, te voy a entregar más. Al que multiplicó 5, bien. Al que no hizo nada, pues también tiene tus consecuencias. Y el que no hizo nada, pues le quitó. Entonces, todo esto en nosotros tiene consecuencias. Y es lo que nosotros, entonces está la voluntad de Dios, está la voluntad absoluta de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Está la voluntad permisiva de Dios cuando dice, mira, hijo, quiero darte esto, quiero darte lo otro, pero Señor, quiero esto, pero tienes que esperar este tiempo, o va a pasar esto. Porque el Señor muestra de diferentes maneras. O a veces no. A veces no muestra y a veces simplemente tenemos que apegarnos a la fe. Señor, yo creo, como Abraham, apegarnos a la fe y simplemente esperar. Tener paciencia para ver el fruto del Señor. Porque la paciencia también produce fruto. Aunque no nos gusta. ¿Cuántos les gusta paciencia del Señor? ¿Ve que todavía ninguno dice amén? Porque es el mismo cuento de siempre, hermano. Oh, es que vienen las pruebas. Es que las pruebas te van a venir. Las pruebas me van a venir todo el tiempo. No porque yo no quiera paciencia, no significa que no van a venir pruebas. Te van a venir quieras o no. Entonces es mejor pedirle, Señor, bueno, en medio de las pruebas que me vengan, pues dame esa paciencia tuya. Y ahí es donde va a crecer mi fruto. Ahí es donde voy a crecer en Cristo Jesús. Entonces, no está, repito, no es que tenga suerte esta persona, este hermano sí tiene suerte, porque he escuchado personas que vienen y dicen, ay, esta hermanita tienes tanta suerte. No, no es suerte. Son decisiones. Decisiones que se han tomado de querer servir a Dios, de honrar a Dios, de permanecer o buscar, caminar en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, y Dios le da su bendición. Dios bendice. Y eso es. ¿Por qué? Porque tomó esas buenas decisiones. Amén. Y la tercera cosa que aprendí y les comparto es precisamente esta. De nuestras decisiones recibiremos las consecuencias. De nuestras decisiones recibiremos ¿qué? ¿Cuál fue el resultado obvio después de 3 advertencias? Ah, y por cierto, mi mamá también me advirtió. Me dijo, hijo, párate y revisa. No vaya a ser que te caigas. Esa fue en la segunda, ¿no? A la tercera, que hasta yo mismo dije, este colgadero se me va a reventar. ¡Pácata! Y ahí explico también, ¿no? De que lo que digamos con nuestra boca también se hace. Viene, con nuestra boca bendecimos o maldecimos, hermano. Ay, el pastor maldijo el colgadero. No, no es que maldijo, que ya estaba así. Y ya se iba a dar. Y yo sabía la situación, pero con todo y eso, bueno, la consecuencia fue que no presté atención, no me levanté, no organicé, no revisé. Pues listo. Al piso, hermano. Entonces, ¿qué me dice esto a mí? Dios da advertencias, Dios da pasos, Dios da herramientas, Dios da voces, y con todo ello, Él respeta nuestras decisiones, más en esas decisiones vamos a recibir consecuencias. En la parábola del hijo pródigo, el muchacho, usted la conoce, el hacendado. Imagínese usted, un gran hacendado, tenía 2 hijos, el mayor, el menor. El menor sabía que no iba a heredar todo como tal y todo eso. Cuando todo eso, el padre le dijo, hijo, esto también es tuyo. Es decir, te voy a dar herencia. Aguántese, espere. No, yo quiero forjar mi camino. Yo quiero forjar mi destino. Yo quiero hacer lo que yo venga, lo que yo quiero ser por mí. Hijo,
aquí tienes todo, mira, tú eres dueño de esto, tú tienes todas las cosas. Su padre continuamente le estaba advirtiendo, no estás preparado, ni emocionalmente, ni has madurado lo suficiente para poder tú salir aparte y forjar algo. No, dame y dame y dame lo que es mío, y dame lo que es mío, y dame lo que es mío, y dame lo que es mío. ¿Cuál era la voluntad ahí del Padre? Quiero que permanezcas bajo mi cobertura. Quiero que estés porque yo estoy dándote, yo estoy cubriéndote, no, pero dame lo que es mío. Ok, está bien, te voy a dar todo. Con todo eso quizás vino y le dijo, hijo, por favor, no despilfarres lo que te di. Quizás le dijo así, como padre. ¿Qué fue lo que hizo el muchacho? De todo. La palabra pródigo significa el que desecha, el que despilfarra, el que bota a mansalva, así, todas las cosas. Y llegó un punto donde primero lo recibieron la gente, el que tiene dinero es amigo de todo el mundo, ¿sí o no? Pero cuando ya no tiene nada, hermanos, cuando ya no tiene nada, ahí se olvidarán los amigotes. Ahí se acabaron los amigotes. Sí, por completo. Mira, yendo por aquí y por allá. Porque siempre está el amigo sanguijuela, el que ve que puede chupar. Y cuando no tiene nada, pues se lo suelta y ya, y se va. Usted no tiene más nada que darme. Y pasa eso. Y a veces nosotros, hay personas que son así, hermano. Y no nos damos cuenta, pero el Señor a veces también nos lo dice. ¿No es la verdad? Entonces, venimos nosotros, ¿y qué pasó con el muchacho? Pues despilfarró todo. Dejó todo en el piso. Las consecuencias fueron de que tener una opulencia llegó a un punto de que quería comer. La palabra algarroba es un fruto que le daban a los cochinos, pero el mismo dueño de la cochinera le dijo, ni siquiera comas de eso. Eso es de los cochinos, es decir, que los cochinos tenían más valor que él. Y él llegó a una decisión entonces, su decisión fue, yo me voy a apartar de mi padre, yo voy a hacer lo que yo quiera, y cayó en lo más bajo. Pero tuvo entonces que ocurrir esa consecuencia para que él pudiera entonces madurar y pudiera decir cuánta comida hay en la casa de mi papá. Incluso ni siquiera los que son, él no pensó en los siervos de la casa, él no pensó en los empleados, él pensó en los que trabajaban por día, a jornal. ¿Cuántos jornaleros? Los que por día se les pagaba. Hay en la casa de mi padre y abundancia de alimento. Yo soy menos que ellos. Ahí se analizó. Y tomó entonces otra decisión diferente. Me levantaré e iré a mi padre. Le pediré perdón. Y esa es la mejor decisión. Dice la palabra que cuando el padre siempre buscaba, pensando en su hijo, de vez en cuando veía al horizonte y lo vio y salió corriendo. El muchacho se arrodilló, le dijo, padre, perdóname. Y con todo eso, no, hijo, estabas muerto y ahora estás vivo. Te voy a poner el anillo, te voy a poner todo. Sin embargo, también hay una consecuencia de tus acciones. Eres mi hijo. Te levanto en el estatus de mi hijo, pero ya no me vas a tener la herencia que antes tenías, porque ya yo te la he dado. Ahora, todo lo de la hacienda quedó en manos del hijo mayor. Él quedó como siervo de su hermano. Esa fue la otra consecuencia. Dios, su padre, lo perdonó, su padre lo amó, su padre lo vistió de nuevo, le quitó los harapos, su padre vino, le puso un anillo. Sin embargo, su consecuencia fue de que ya no iba a ser coheredero con su hermano, iba a ser siervo de su hermano. ¿Por qué? Vino la consecuencia, vino la disciplina. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 6, mira lo que dice la palabra. Porque el Señor al que ama, a eso no nos gusta leerlo. Allí no, pastor, ahí esa parte yo la paso. Yo paso del 11 al 13 y al 14, pero el 12 no lo leo, pastor. Ese es el que más tenemos que leer todos los días. Dice, porque el Señor al que ama, castiga
Yo creo que esa palabra, disciplina, eso es como que muy disfrazadora, ¿no? Castiga, le da por el lomo. ¿Sí? Y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Y a veces somos como esos hijos que vienen y dicen, pero el hijo, uno le dice, hija, hijo, porque te amo te estoy disciplinando. Si me amaras no me pegaras. dice el muchacho, no, pero sí. Y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice también lo siguiente, si soportas el castigo, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien un padre no castiga? ¿Cuántas veces nos castigaron a nosotros? Ay, Dios mío, yo perdí la cuenta hace años. ¿Cuántas veces usted como padre o madre ha castigado a sus hijos? Varias veces. Varias veces. Para bien. Porque necesitamos que ellos crezcan y se desarrollen para bien. El crecer duele. ¿El crecer qué? Duele. Y dice entonces, pero si están sin castigo, ¿cuál de todos son hechos partícipes? Entonces ustedes son bastardos y no hijos. Entonces la señal de que el Señor nos ama es que cuando accionamos mal, Él también nos da nuestras consecuencias. Amén. ¿Nos gusta? Pastor, no nos gusta. Hermano, no nos gusta. Claro que no. Y también el versículo 11 lo dice. El versículo 11 dice, a la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, mire esto, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Hay dos tipos de tristeza. ¿Sabía usted eso? En el Señor hay dos tipos de tristeza. La tristeza por el castigo de Dios porque te ama, que te lleva a la salvación, y la tristeza de aquel que es bastardo. La tristeza de aquel que no quiere caminar bajo la orden del Señor, bajo el alineamiento de Dios, y eso al final será tristeza de muerte para perdición. La tristeza que produce la disciplina del Señor, después da fruto apacible de justicia a los que somos ejercitados en ella. Y es necesaria para nuestras vidas. Porque muchas veces venimos al Señor y decimos, oh Señor, fallé en esto, está bien, qué bueno. Pero cuando el enemigo quiere recordarnos, a veces también accionamos o actuamos en orgullo y vanidad. Bueno, sí que, sí lo hice, ¿qué pasó? ¿Y cuál es el problema? Frente a la gente, ¿no? Así. ¿Qué diferencia, hermanos, es? Cuando la Biblia dice, el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Confiesen sus pecados los unos a los otros para que sean sanados. Fíjese la verdad. ¿Sabe? El enemigo va a venir de una forma u otra a recordarte esos hechos, esas debilidades, esas fallas o esos pecados que alguna vez nosotros hemos cometido. Si nos venimos, nos arrepentimos y nos apartamos, Dios nos perdona. El que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, perdón. Dios es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el enemigo siempre va a venir a recordarnos cómo podemos accionar en esos momentos. Va a utilizar una persona, mira, tú eres evangélico, tú eres cristiano, tú eres cristiana, ¿y por qué hiciste esto el otro día, chicos, si tú eres evangélico, evangélica? ¿Por qué tú estabas entonces gritando o peleando con esta persona la otra vez? Porque tú no eres cristiano. Y entonces ahí va a venir sobre nosotros vergüenza, va a venir culpa. Porque si estamos en Cristo Jesús, el mismo Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a hacer sentir mal. Nos va a doler y vamos a decir, es verdad, hermano, perdóname. Es verdad, mi hermana, perdóname. Me siento mal. O sea, Señor, no sé qué decir. Y terminamos a veces avergonzados. Pero ¿sabe lo que sí podemos decir primeramente al Señor y a los demás? Y al enemigo mismo, sí, es verdad, fallé. He fallado. Pero así como fallé, también me arrepentí y me aparté de ese accionar. Y ahora reconozco mi falla, pero ahora busco caminar en el Señor cada día para ser diferente. Y para con mis acciones y mis hechos
Entonces, dar testimonio de que Dios está obrando en mi vida cada día. Amén. Le da un aplauso de alabanza a Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Por lo cual, ¿qué dice? Alcen las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hagan sendas derechos para sus pies, para que el cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Antes sea sanado. Cuando dice los cojo, ¿y por qué no me sanas de una vez, Señor? Yo me pongo a leer acá, ok, Señor, sí, bueno, he fallado en estos, bueno, Señor, me levanto en ti, me busco en ti, y gracias, Señor, y busco hacer sendas derechas, pero ¿y por qué no me sanas esta parte de mi vida? ¿Por qué no puedo sanar esto? ¿Por qué no puedo terminar de sacar esto de mí por completo? Porque todavía no estamos perfeccionados. Somos con una nueva naturaleza, pero la naturaleza de la carne sigue en nosotros. Y como le he dicho anteriormente, vamos a ser plenamente perfeccionados cuando Cristo venga por su iglesia y cuando seamos transformados en cuerpos nuevos, en cuerpos purificados. Mientras tanto, va a seguir habiendo áreas en nosotros que no van todavía a ser totalmente limpiadas, sanadas, y nos toca a nosotros. A veces me he preguntado, Dios, ¿por qué en esta área de mi vida no has obrado como tal? Es que sí ha obrado Dios. Pero hay cosas que me tocan a mí, porque es mi responsabilidad. Hay cosas que les toca a usted, porque es su responsabilidad. Hay decisiones que tenemos que tomar y que el Señor nos da para ver también cuánto le amamos a Él. ¿Qué amamos más, al mundo o al Señor? Porque para Dios fuera muy fácil que hacernos todos autómatas, una conciencia colectiva, y ya se acabó el problema de la humanidad. Puede hacer, Él es soberano, pero nos ha dado individualidad a cada uno de nosotros, para que cuando tomemos decisiones por Él, para Él, sean decisiones firmes y por amor, para que Él sea plenamente glorificado. Entonces, hay áreas en usted y en mí que van a seguir fallando, pero nos da las herramientas. Hagan esas sendas derechas primero ustedes, para sus pies, porque eso que todavía sigue siendo débil, entonces no se salga del camino cuando venga el momento de debilidad, sino que antes reciba sanidad. Amén, hermanos. Sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Les digo esto: muchas de nuestras decisiones por Cristo, vuelvo a repetir, muchas de nuestras decisiones por Cristo no verán fruto inmediatamente. ¿Sí me está entendiendo? Muchas de nuestras decisiones por Cristo no verán fruto inmediatamente. Es más, muchas veces van a recibir adversidad, crítica, contienda, resistencia, incomprensión, deserción. Primeramente de nuestra carne, de nuestros hábitos que aún predominan en nosotros y que necesitamos cambiar, pero también muchas veces de los demás, de los otros. Cuando usted llega a tomar decisiones de vida, de cambiar hábitos, de accionar en su vida de tal manera que honra a Dios, muchos le van a resistir por falta de madurez espiritual. Cuando usted tome decisiones que van a chocar en contra de lo que como el mundo va yendo, y usted va a decir, no quiero caminar así, quiero andar de esa manera, los que le rodean y que van en otra corriente van a chocar con usted y van a adversarlo y van a criticarle y van a murmurar, incluso van a desertar.
Muchos seguían al Señor Jesucristo. Y cuando Jesús los confronta y le dicen, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Los que le seguían pero andaban en la carne y no en el espíritu, dijeron, no, ese tipo está loco. Ya que ahora vamos a comerlo a él, entonces no, nosotros nos vamos, y lo dejaron. Y a los discípulos que sí le seguían realmente, y a esos 12, vino el Señor Jesús porque le dolió lo que los otros hicieron, porque sí les dolió. Les digo, ¿y ustedes también se quieren ir? Váyanse pues. No, Señor, ¿a dónde iremos? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a apartarnos de ti? Entonces, ese pasaje a mí me llama la atención en el sentido de que cuando decidimos por Cristo, la gente de alrededor, muchos, aún muchos cristianos, pero que andan en la carne, no van a comprender. Dice 1 Corintios 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no carne, porque aún no podían digerirla, ni aún ahora pueden. ¿Por qué? Porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos y contiendas y divisiones, ¿no son carnales todavía y andan ustedes como hombres? ¿Saben? Hay un texto que dice, confiesen sus ofensas unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros y sean sanados. Pero ¿por qué no lo hacemos muchas veces? Por falta de madurez. Hay hermanos dentro de la iglesia del Señor que quisiera decirle, hermanos, tengo esta batalla, oren por mí. Pero hay hermanitos dentro de las iglesias del Señor, no voy a decir dentro de aquí, solamente dentro de las iglesias del Señor, que cuando apenas escuchan, ¿cómo puede ser? Este hermano tiene esto y mira, y no sabías tú que la hermana tal, y tanto que se la daba de santa, y tanto que esto, y mira lo que tiene la hermana. En vez de decir, hermana o hermano, voy a orar por ti, porque si yo me creo firme, yo también puedo fallar. Si tú fallas, yo fallo. Yo voy a meterme en oración por ti. Lo que hacen muchos es simplemente condenar, condenar, condenar. Mira el hermano cómo cayó. Yo sabía que iba a caer. ¿Por qué sucede? Son carnales todavía y no espirituales. Y por eso muchos hermanos en Cristo Jesús están como la chicharra. A veces mueren reventados. Donde debería haber unidad para fortalecerse unos a otros y comprender, el hermano o la hermana está en esto, tiene esta batalla, vamos a orar, vamos a ayudar, vamos a aconsejar. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te sientes? Hermano, ese fallé hoy. Bueno, véngase, vamos a orar, vamos a meternos en el Señor, vamos a clamar juntos, vamos a hacer esto. Muchos lo que hacemos es simplemente condenar y condenar y condenar. Qué bendición hay de Dios en eso. Tenemos que cambiar. Necesitamos cambiar. Necesitamos madurar y afirmarnos en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando nosotros caminamos en la búsqueda del Señor, obedeciendo su palabra, buscando caminar en el Espíritu Santo, el Señor va a respaldarte, aun cuando los hombres no te respalden. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, mire esta porción. No voy a definirla aquí, después nada me voy a sentar para que escudriñemos por completo, pero mira esto rápido. Ahora pues, ninguna condenación hay ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están, permanecen, se sujetan, obedecen, caminan en Cristo Jesús. No dice para los que son de Cristo Jesús, porque hay muchos que son de Cristo Jesús, pero no están en Cristo Jesús. Andan en la carne. Entonces dice, ninguna condenación hay para los que caminan conforme a la voluntad de Cristo Jesús.
porque buscan hacer lo que Dios quiere. Y aquí viene la otra parte. Los que no andan, los que no caminan conforme a ¿qué? La carne, sino conforme al Espíritu. Le animo a que analice este solo texto el día de hoy. Sí, hermanos. Les digo, hay una batalla en nuestras mentes continua, en nuestros corazones, todos los días. Somos espirituales y queremos hacer lo que el Espíritu nos llama a hacer. Mas nuestra carne nos contiende. ¿Para qué? Para hacer lo que quiere. Sin embargo, vuelvo a declarar la palabra del Señor. Él da libre albedrío a cada quien como quiere caminar en este peregrinar hasta la rendición de cuentas al Señor. Así de sencillo. Ahí sigo en Romanos 8, pero el versículo 5. Y el versículo 5 en adelante dice, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne, piensan. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la muerte carnal, ¿qué es, hermanos? Muerte. Pero la mente espiritual es vida y es paz. Analice este texto también. Y sigo leyendo, porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Si su mente está sujeta a la carne, está usted enemistado con Dios. ¿Por qué? Porque no se quiere usted sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo con esa mentalidad. Dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes, dice esto también, esta palabra hermosa, no están en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mueren ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cuántos tenemos al Espíritu de Cristo? Amén. Entonces permanezcamos en el Señor. Y hermanos, de nuestras decisiones vamos a recibir nuestras consecuencias. Primera los Corintios 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora preste atención a esto. Si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada quien se va a manifestar en ese día, cual sea, y el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Usted tiene en Cristo Jesús? ¿Usted ha creído en Cristo Jesús? Tiene la salvación. Pero sus galardones, sus premios, dependerán de cómo usted quiera sobreedificar en este tiempo de peregrinar que nos queda en esta tierra. Depende de nuestras propias decisiones. Si decidimos disciplinarnos en el Señor, obedecer, buscar obedecer su voluntad, va a ser un proceso. No va a ser fácil. Va a ser un proceso diario. Pero si permanecemos en Él, en nuestras vidas se va a hacer la voluntad de Dios. Evidente. Buena, agradable y perfecta. Y termino con esto, hermanos. Todo depende de nuestras decisiones. Todo depende de nuestras decisiones. ¿Qué decisiones quiere tomar usted en este año que inicia? ¿Qué decisiones por Cristo? ¿Qué decisiones de apartarse de o de buscar esto quiere tomar usted en este año? Hermanos, el mundo está lleno de buenas intenciones. Todo el mundo puede tener buenas intenciones, pero son las decisiones las que nos van a llevar por los caminos de luz o de oscuridad. Pues de ellas tendremos siempre consecuencias, tarde o temprano. Amén. ¿Hemos aprendido algo hoy? De nuestras decisiones vendrán también consecuencias. ¿Puede ponerse de pie, por favor? ¿Qué le ha dado el Señor la enseñanza hoy? De que no ponga colgaderos podridos en su antes de acostarse en el chinchorro. Bueno, yo sí lo aprendí también.
Pero sobre todo, que este año que va a iniciar, busquemos en el Señor a tomar las decisiones por Él. No le voy a decir tomar las mejores decisiones, porque de una u otra forma, en nuestra carne nosotros a veces pensamos que voy a tomar la mejor decisión y a veces no lo es. Una vez me preguntaba un hermano, ¿cómo hago para saber si he tomado la mejor decisión? Y mi respuesta fue lo que he vivido diariamente. Es que si después de buscar a Dios, orar, consultar con Él, el tiempo es necesario y siento paz en mi corazón, sigo adelante. Pero si siento alguna pequeña zozobra, prefiero parar y observar todo antes de tomar una decisión por algo. Cuando usted sienta paz, cuando usted esté seguro en el Señor, algo que le dice, dale. Ahí está, una buena decisión. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, tu bondad y tu gracia con nosotros. Perdona nuestras fallas. Límpianos de toda maldad. Susténtanos en ti, Señor, y afírmanos en ti. Padre, gracias te doy por la oportunidad que hoy nos permites hablar, compartir, aprender tu palabra, aún de las anécdotas que nos puedan pasar, de las cosas que nos puedan pasar en nuestra vida. Tú eres grande y poderoso. Y te pedimos, Señor, que nos guíes por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Oh Señor, que podamos tener las mejores consecuencias. Y aun cuando haya tiempos de dificultad y cosas que nos sucedan, que no entendamos, Señor, si estamos en ti, podamos sentir esa paz que solo tú puedes dar. Y podamos, Señor, ser afirmados por tu Santo Espíritu. Dirígenos, Señor, en nuestra vida. Dirígenos, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias. Dirígenos, Señor, en todo lo que hagamos. Donde estemos, donde vayamos, a tomar decisiones trascendentales y firmes, que aunque duelan, muchas veces puedan ser decisiones que nos bendigan y que nos ayuden a acercarnos más a ti. Obra en tu pueblo, obra en tu iglesia, para que podamos, Señor, cumplir tu propósito, para que podamos, Señor, llevar tu palabra con nuestros hechos y con nuestra vida a toda persona que se encuentra a nuestro alrededor. Ayúdanos, Dios, a tomar decisiones firmes, a cambios de vida en nuestras vidas, Señor, porque sé que cambiando nosotros podemos afectar para bien y bendición a otros. Oh Dios, muéstranos las áreas en las cuales necesitamos un cambio. Muéstranos las áreas de nuestras vidas en las cuales necesitamos una transformación de nuestra forma de pensar, nuestro corazón, nuestras palabras y nuestros hechos. Te rogamos tu dirección y cobertura por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, gracias, Señor.